Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. En el día de hoy vamos a hablarles acerca de la rehabilitación de trastornos de atención. Me presento, mi nombre es Valentina Rosso y mi grupo está conformado por Lizeth Dayana Jaimes y María Isabel Brito. A continuación, hablaremos de los trastornos de la atención en la infancia. En este primer capítulo encontraremos la conceptualización del tema a exponer, la evaluación de la atención en niños y las intervenciones basadas para los trastornos de atención en niños. La alteración de la atención interfiere no solo con el uso de habilidades dominadas, sino también con la adquisición de nuevas habilidades. Con frecuencia identificamos dificultades de atención en niños con trastorno del neurodesarrollo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del espectro autista. También se identifican en niños con lesión cerebral adquirida, así como en niños con traumatismo cráneoencefálico y epilepsia. Las alteraciones definidas en sentido conductual de la atención como trastorno por déficit de atención o trastorno del espectro autista se consideran trastornos de las redes. Evaluación de la atención en niños. Esta evaluación en niños incluye a los padres, niños, otras personas o escalas conductuales. La elección de una medida depende del propósito que se requiere con la evaluación. Esta deberá contar con su respectiva caracterización, su diagnóstico, valoración de una intervención y un escenario. El escenario podrá ser clínico, educativo, en el hogar o en una investigación. Y finalmente se debe realizar una hipótesis acerca de los aspectos de la atención que pueden estar afectados. Ahora bien, dentro de las intervenciones basadas en evidencias para los trastornos de atención en niños, encontramos el entrenamiento basado en procesos. Este entrenamiento incluye intervenciones centradas en la práctica repetida. Un ejemplo de un programa de entrenamiento que se encuentra disponible en el comercio y que está basado en procesos es el CODMET, que es un programa de software de entrenamiento cognitivo. Aunque este se enfoca en la memoria de trabajo o control ejecutivo, es usado para mejorar la atención. Algunos de los niños que han realizado este tipo de entrenamiento han demostrado mejoras en medidas de memoria de trabajo, inhibición y evaluaciones parentales de la conducta atencional. Un dato importante en estudios realizados es que los ensayos controlados aleatorios que ha evaluado el CODMET en niños con traumatismo cráneoencefálico no han notificado mejoras además de la transferencia cercana, es decir, medidas del mismo constructo que fue el objetivo del entrenamiento, pero en tareas que no había practicado, como por ejemplo tareas de memoria de trabajo. Solo un ensayo controlado aleatorio publicado ha evaluado el CODMET en niños con traumatismo cráneoencefálico. Los resultados de este sugieren algunas mejoras en medidas no entrenadas de memoria de trabajo de transferencia cercana y lectura de transferencia lejana, es decir, mejoras en otras habilidades cognitivas que se presuponía que dependen de la atención pero que no fueron revisadas de manera directa en el entrenamiento, aunque no inmediatamente, sino 3 meses después del entrenamiento. Finalmente, encontramos el entrenamiento basado en estrategias y procesos combinados. Este entrenamiento incluye intervenciones que buscan aumentar la conciencia de la dificultad de atención y enseñar estrategias para administrar y controlar la atención. Por ejemplo, el programa de corrección cognitiva incluye el uso y la evaluación de estrategias metacognitivas de atención mientras se realizan tareas del entrenamiento en procesos de atención por 2 horas a la semana durante 20 semanas. Otro programa es el Amsterdam Attention and Memory Training para niños. Este se puede responder en casa o en la escuela y en él se realizan varias tareas basadas en el proceso con ayuda de un entrenador.
La intervención dura aproximadamente 30 minutos y se realiza durante 17 semanas. Niños con lesión cerebral adquirida mostraron mejoras en medidas de atención auditiva y visual durante el entrenamiento y 6 meses después. Aunque los hallazgos de estos estudios son promisorios, al menos en términos de mejorar el desempeño en medidas de atención de transferencia cercana, hay poca evidencia de los efectos en la transferencia lejana. Continuar con el tema, hablaremos de la rehabilitación de los trastornos de la atención en adultos. En este capítulo presentaremos un resumen de los modelos más influyentes de la atención en adultos con base en la neurociencia cognitiva actual. Consideraremos la evaluación clínica de la atención y la integración de la atención en reportes clínicos neuropsicológicos. Klein y Lawrence definen la atención como el proceso mediante el cual se asignan de manera diferenciada los recursos de procesamiento de la información. Su sistema de clasificación específica ocurre de dos modos, endógeno y exógeno. Endógeno hace referencia a aquellos procesos independientes de los estímulos, no reflexivos y que son generados internamente y a menudo referidos como top-down. Exógeno alude a procesos señalizados de manera externa, reflexivos, impulsados por los estímulos o procesos bottom-up. Y esto se da a partir de 4 dominios: tiempo, espacio, sentido y tarea. Modelos de atención. Posner y Petersen en 1990 describieron un marco de referencia muy influyente para comprender la atención humana y esto lo actualizaron 2 décadas después, en el año 2002. Estos especialistas establecen que la atención está separada anatómicamente de otros sistemas cognitivos, por ejemplo, los de la percepción o la toma de decisiones, y que la atención comprende 3 funciones en la red de áreas cerebrales. Estas son la alerta, la orientación y la atención ejecutiva. El sistema de alerta, también descrito como arousual, atención sostenida o vigilancia, mantiene un estado de preparación para responder. Es sinónimo de estado de vigilia y aunque en su calidad de estado varía a lo largo del día. En respuesta a los estímulos. Casi sin excepción, todas las tareas implican alerta, pero las demandas de alerta aumentan cuando, por ejemplo, la duración de la tarea es extensa y los errores son cada vez más probables. La complejidad se incrementa o los objetivos son raros o impredecibles. La orientación. El sistema de orientación sirve para priorizar la información por modalidad sensorial, por ejemplo, audición, visión, tacto y espacio. También se denomina atención selectiva. Un ejemplo es esperar en la fila de una tienda, mantener la atención vagamente orientada a la señal de siguiente caja disponible y advertir cuando se suceden los cambios. Este sistema de orientación tiene 2 componentes. El primero es para poder desplegar un control rápido sobre la atención, por ejemplo, mantener la atención en el área alrededor del panel de exposición y se relaciona con una red dorsal y a su misma vez con el proceso de predominio endógeno top-down. El segundo componente guarda relación con responder a los episodios sensoriales y cambiar la atención, por ejemplo, el reconocer cuando las cajas ya están disponibles. Esto supone una red más ventral y en gran parte lateralizada hacia la derecha, incluidas en las regiones ventrales, frontales y la unión termoparietal. La atención ejecutiva. En tanto que la atención es de capacidad limitada, son necesarios mecanismos que controlen su dirección o que prioricen la selección. En condiciones ideales, esta dirección debe ser la que más probabilidad tenga de conducir hacia esos objetivos. Posner y Petersen se refieren a este mecanismo como atención ejecutiva y especifican 2 procesos componentes. Uno es para configurar una tarea de acuerdo con su objetivo principal.
Un ejemplo de esto sería identificar la siguiente caja contadora disponible al llegar al frente de la fila. Y el segundo mantiene el foco en la tarea. Por ejemplo, seguir consciente de este objetivo aun cuando también se está hablando por teléfono. Cuando la atención se enfoca, tiene un efecto dominio en otros aspectos del sistema. Esta idea de la capacidad limitada ha llevado a usar el término conmutación atencional y atención dividida para poder referirse así a las situaciones en que es necesario tener más de una cosa en mente, ya sea cambiar la atención de una cosa a otra o efectuar dos tareas simulantes que exigen demandas y que interfieren entre sí. Teoría y práctica. Conceptos atencionales en grupos clínicos. Spigman y colaboradores en 2001 estudiaron la validez del constructo de la atención y revisaron estudios de análisis factoriales de personas con lesión cerebral e individuos sanos de control, y encontraron solo dos factores útiles y consistentes: velocidad de procesamiento y control o memoria de trabajo. Lo sorprendente de esto resultó ser la falta de consistencia con los modelos teóricos. Términos como velocidad y control hacen referencia a características conductuales observables de la atención más que a procesos mecanicistas a través de los cuales el cerebro logra crear la atención. Estos últimos son el objetivo central de los modelos teóricos. De un paciente con fines clínicos. Tal y como ocurre con cualquier otra evaluación neuropsicológica clínica, al valorar la atención es preciso pensar de manera holística. Esto implica utilizar datos de la entrevista con el paciente y a su vez un informante, considerar las observaciones conductuales y el desempeño en las tareas funcionales y elegir herramientas que permitan someter a prueba las hipótesis. Aquí hay un ejemplo de tabla de evaluación clínica de la atención que nos muestra ejemplos de pruebas y la relación que tienen con la teoría atencional. Voy a hablarles pues de unas dos. Por ejemplo, un dominio de prueba sería la atención alternante y dividida. En cuanto a los constructos teóricos relevantes de esta sería atención compleja ejecutiva, probable combinación de los modos endógeno y exógeno. En cuanto a su descripción conductual, lo que se buscaría aquí sería explorar qué pasa con el desempeño cuando se imponen esas restricciones adicionales a la atención. Y un ejemplo de prueba para esto sería el Trial Making Test, la prueba Stroop, procedimiento de Brown-Peterson para la interferencia y atención dividida. Medición en la investigación clínica. En la investigación clínica se requieren por lo general de baterías fijas. Cuando hablamos de baterías fijas, hacemos referencia a esas baterías neuropsicológicas que de alguna u otra manera ya están preestablecidas. Por ejemplo, el WIS. En esta, para poder obtener un componente total, debemos evaluar todos los aspectos específicos que esta nos trae. También hay que tener en cuenta que hay otras baterías que son más flexibles, que nos permiten entrar a hacer como una revisión de cuáles son esos aspectos que nos sirven y tomarlos para armar un paquete y evaluar. Aquí podemos tener en cuenta pues esas preguntas de investigación, cuál va a ser el grupo de pacientes al que vamos a aplicar esa evaluación, cuáles son las condiciones o consideraciones psicométricas y algunas restricciones, por ejemplo, de tiempo o de recursos. Acá en la tabla nos muestra, por ejemplo, algunos dominios que podemos entrar a revisar en aquellas baterías fijas que son flexibles y que nos permiten, por ejemplo, llegar a evaluar atención y memoria, atención y función ejecutiva, atención y emoción o interacciones entre atención y factores físicos y o ambientales. Cuando hablamos de incorporar la atención en las formulaciones neuropsicológicas, hablamos de que la atención hace parte de un bloque y no se encuentra como sola o aislada, sino que es todo un conjunto constructor de la cognición. Por lo tanto, es importante entrar a revisarla siempre como un elemento vital que nos engloba las demás habilidades cognitivas.
Siempre es importante que consideremos las interacciones potenciales en cuanto a la formulación clínica. Y en muchos casos la atención nos ayuda a filtrar como cierta información y a entender como ese conjunto de la conducta humana. Entrenamiento de estrategias metacognitivas. Básicamente cuando hablamos de esto estamos haciendo referencia a que debemos enseñarle al paciente a que se dé cuenta cuando el proceso de atención empieza a fallar y haga conciencia sobre esto para empezarlo a trabajar. Se habla de metacognitivo porque hablamos de que nosotros mismos nos damos cuenta que está ocurriendo una desatención que debemos trabajar y empezar a hacer algo sobre esto. Entonces es aquí cuando el paciente pues aprende a controlar esa desatención pues a partir de diferentes estrategias. Por ejemplo, acá nos hablan de una de las estrategias que podríamos utilizar puede ser la psicoeducación, también se puede explorar esa atención mediante ejercicios, se puede utilizar el manejo de estrategias internas, se pueden reducir algunas distracciones externas como por ejemplo ruido, el correo electrónico, estar siempre en lugares con iluminación, trabajar en espacios despejados. O también se pueden experimentar con estrategias de manera gradual, como por ejemplo empezar con ejercicios fáciles e ir aumentando el grado de atención para que el paciente poco a poco empiece a hacer uso de estas estrategias y empiece a controlar esa desatención, pero siempre haciendo conciencia desde sí mismo.